Muy bienvenidos a Algo en que Creer. En el día de hoy tengo un programa muy especial que estamos acá con Federico Steinhardt, que es responsable de formación sindical de Zunca, un sindicato importantísimo en nuestro país. Y bueno, quise invitar a Federico para conversar sobre un tema que es súper interesante, que requiere de mucho diálogo y que ha estado sobrevolando en los tiempos de hoy debido a los cambios y los procesos nuevos de la política, no solamente nacional, sino internacional, que es esta relación entre organizaciones sociales y fuerza política. ¿Qué hay entre? ¿Cómo podemos identificar los roles de cada sujeto? ¿Cuáles son los distintos modelos de relación? ¿Cuáles son los procesos de cambio que se pueden generar? Entre otras cosas. Así que bienvenido, Federico. Bueno, muchas gracias, Julieta. Gracias por la invitación. Y bueno, tratando de entrarle a este tema que sí es complejo. Complejo, entretenido y necesario. Porque es un nudo central de los procesos de tratar de transformar la sociedad. Sin duda. ¿Qué te parece si empezamos con eso, no? Podemos empezar a pensar cuál es la construcción de este proceso social y político en clave de procesos de transformación. Claro, es que son acumulaciones que por ahí van por carriles distintos, pero terminan en determinados momentos históricos confluyendo. Por ejemplo, ¿sería pensable que Evo Morales ganase las elecciones sin que hubiera estado la llamada guerra del agua antes? En Cochabamba sería impensable. Fue a raíz de ese estallido que alguien que ya era un líder social, pero toma un protagonismo que lo impulsa políticamente a nivel nacional y permite condensar en algo tan bueno como que un indio llegue a la presidencia de Bolivia. O todo el fenómeno Lula, que un obrero metalúrgico llegue a ser presidente de una potencia. Entonces, bueno, sin duda que ahí confluyen experiencias de luchas sociales, acumulaciones políticas también, y después eso se va resolviendo como se va resolviendo, en la dinámica. Porque ahí también tenemos experiencias diferentes. Por ejemplo, yo recuerdo cuando asume Evo como presidente y se discutía si era viable o si había que dejarlo para después, el tema de nacionalizar los hidrocarburos. Y vino la Central Obrera Boliviana y le dijo: mi amigo Evo, usted tiene 90 días para nacionalizar los hidrocarburos y si no, se parte Nicaragua. Y bueno, fue una manera de resolver y decían que iba a ser un desastre, que esto y aquello. Sin embargo, eso le ha permitido a Bolivia tener un ingreso como país bien interesante. Situaciones distintas, poner en este relacionamiento, luchas sociales, luchas políticas, se dio en Brasil. A mí me tocó ir varias veces a Brasil por cuestiones sindicales. Y en su momento, claro, hacía 17 años que no hacían un paro. Porque ¿cómo le vamos a hacer un paro al compañero Lula? Y el asunto que, claro, después te dieron un golpe de Estado, el impeachment aquel famoso, etcétera, y cuando quisieron reaccionar no se acordaban ni cómo se hacía un paro prácticamente. Entonces, claro, esa inercia y ese no meter palos en la rueda, después lo que te termina es quitando herramientas para defender tu proceso y para enriquecerlo. Entonces, bueno, esa lógica me parece que es un tema a pensar. Cómo se dan los procesos latinoamericanos y también cómo se da en nuestro país, con las especificidades que tiene el Uruguay. Claro, muy interesante la comparación de dos formas de relacionarse, ¿no? Que también dentro de esa forma de relación hay intereses, ¿no? Porque sin duda el interés, por ejemplo, de los trabajadores en Bolivia con darle este plazo de querer justamente a empujar las transformaciones, son también transformaciones que el gobierno boliviano también compartía, ¿no? Entonces también cómo pensar, como muchas veces, pensando en clave de la izquierda, capaz que si lo pensamos en clave de la derecha, obviamente hay otras organizaciones, otras corporaciones que tienen sus intereses y que los aplican a sus fuerzas políticas, ¿no? O sea, es inevitable pensar que los intereses de la ARU van a estar representadas en el herrerismo, ¿no? Y ellos tendrán sus formas de conectar y de disputar las transformaciones que en conjunto tienen. En este hilo de pensamiento pienso, ¿no? O sea, las fuerzas políticas de izquierda
dentro de su origen, ¿no? De ser como la representación de un sentimiento, de valores, de éticas que tienen que ver con la clase trabajadora, con organizaciones sociales, como también esa tensión que a veces es dificultosa debido a la identificación y como con esta idea de lealtad que a veces queda como un poco vetusta, cuesta justamente dar esos procesos en clave de aporte a una transformación y no en clave de te reclamo para hacer daño a tu proceso, ¿no? Como también me parece muy interesante pensar ese vínculo en tanto hay algo que nosotros tenemos en común, pero tu rol es este y mi rol es exigirte esto para justamente procesar los cambios de una manera más, no diría efectiva, pero sí que avancen los cambios, ¿no? Lo interesante de la responsabilidad de las organizaciones en empujar siempre, ¿no? Sí, e incluso hasta, en el caso de Uruguay, hasta por una cuestión histórica, ¿no? Uruguay se dio un proceso largo de intentos de unidad, primero del movimiento sindical, intento que tuvo sus traspiés, se rompía, iba, venía. Allá por el año 64, 1964, justamente esto de que el movimiento sindical uruguayo siempre miró mucho lo internacional. Entonces se daba el golpe de Estado contra Getúlio Vargas en Brasil. Claro. Y todavía no había una central única de trabajadores ni nada en Uruguay. Ahora, lo que sí se pusieron de acuerdo todas las corrientes sindicales de aquel momento era que en caso de golpe de Estado en Uruguay se respondía con huelga general y ocupación de los centros de trabajo. Huelga que se llevaría adelante 9 años después. Y toman esa resolución sin tener una organización en común. Al otro año, en el año 1965, se da el Congreso del Pueblo, que define un programa. Y sobre ese programa, al otro año, en 1966, se da el Congreso de Unificación Sindical, entre las distintas corrientes. Cristianos, anarquistas, comunistas, socialistas, todo entreverado ahí, pero todo defendiendo el interés de la clase trabajadora. Y bueno, y esa CNT y el programa que toma del Congreso del Pueblo fue lo que sirvió también de base programática al Frente Amplio cuando en 1971 logra condensar el acuerdo también entre todas las fuerzas de izquierda y otras que venían de otros lados, porque el Frente Amplio no se armó solo con los clásicos de la izquierda. Claro. Venía gente del vallismo, venía gente de los blancos, etc. Y ahí se amalgamó y sirvió de mucho a aquel programa del Congreso del Pueblo, que proponía programa mínimo de soluciones, se le llamaba, aunque hoy no sería nada mínimo, ¿no? No pagar la deuda externa, nacionalizar la banca, reforma agraria, o sea, hoy sería de maximísimo, pero bueno, en aquel momento era el programa mínimo en el que se habían puesto de acuerdo primero los trabajadores y después eso condensó en un proceso político más ancho. Qué curioso, ¿no? Las exigencias de los tiempos históricos, cómo van cambiando en los procesos. Mientras te escuchaba pensaba también en esto de la unidad, qué feo suena decir en esto de la unidad, pero que la unidad también me parece que es otro factor a tener en cuenta en esta relación entre las organizaciones sociales y las fuerzas políticas. Y preguntaba también cómo las luchas también encausan la unidad y cómo también encausan procesos. Claro, y además también yo creo que pone arriba de la mesa algo importante, es la unidad para qué. Exacto. O sea, por estar juntos tampoco es muy gracioso. Será que yo soy un bicho medio solitario. Pero cuando te unís, hay un objetivo, o sea, un objetivo de transformación social, que algunos querrán llevarlo más lejos, otros no tanto, algunos pensarán que es más despacio, otros más rápido, pero sí un objetivo de transformar la sociedad en un sistema más justo, de una manera más justa. Y eso después tiene sus tensiones, y tiene que tenerlo naturalmente. E incluso los avances, hasta que los que parecen ser más en paz, después terminan generando. Yo me anoté acá algunos ejemplos de hacer balance crítico de ese periodo durante 15 años, entre esa relación compleja, movimiento social, fuerzas políticas,
Es cierto que con la llegada del Frente Amplio al gobierno, por ejemplo, se instalan los consejos salarios, se vuelven a instalar. Hubo lío en esos consejos salarios, para tirar con la onda, un montón. Claro. Pero bienvenidos los líos y los conflictos, para poder avanzar. Se reconoció por primera vez, después de 100 años de que existía la ley de 8 horas en Uruguay, las 8 horas del trabajo rural. Recién 100 años después, eso fue un avance. Todos los avances en la agenda de derechos, que le llamamos eso, pero fue todo también, no fue de la mano y a la risa, o sea, fue con luchas de los movimientos sociales que empujaron, que pusieron esos temas y que si no, probablemente no hubiera estado en el tapete de la discusión. Otras cosas en las que logramos avanzar teniendo conflicto con la fuerza política. Por ejemplo, cuando se vota la despenalización del aborto y el doctor Tabaré Vázquez lo veta, y ahí hubo todo un reverdecer de la lucha otra vez y recién al otro periodo, después de unos años, se logra que se vote. En el caso particular, a mí que soy trabajador de la construcción, la ley de responsabilidad penal empresarial, eso no estaba en el programa de nadie. Eso fue un debate que dimos en un congreso del Zunca, nos pusimos ese objetivo, dijimos vamos a hablar con la gente, vamos a juntar firmas, vamos a empujar, y se terminó votando como ley. Que además no querían algunos, vamos a ser reales. Si mal no recuerdo fue en año electoral también. Sí. Que también tenía sus costos políticos arriesgarse de esa manera, ¿no? Sí, tenía esa dificultad, pero bueno, nosotros entendíamos que era un conflicto que valía la pena tenerlo. Y en su momento decían que era inconstitucional, que iba a ser un desfile de empresarios presos, que esto, que aquello. Todo cosas que no pasaron. Exacto. Y qué buen ejemplo todos estos que estás dando, ¿no? Que son justamente avances que no salieron de un escritorio, sino que nacieron justamente de la necesidad del pueblo, ¿no? Básicamente, y cómo las organizaciones sociales, sindicales y etcétera, son también canales y tienen que tener esa capilaridad y son como una especie de medium y un nexo también entre esa relación entre pueblo y fuerzas políticas y canalizar también las necesidades en una reivindicación concreta y política, ¿no? Claro, y sobre todo yo quiero insistir en esto de que es conflictivo. Y tiene que serlo. Yo me acuerdo, el amigo Nino Boa votó a favor la ley de responsabilidad penal empresarial y argumentó en contra. Pero yo entiendo, el hombre es estanciero. Claro. O sea, él está bien, está siguiendo su olfato de clase, digamos. Pero bueno, desde los trabajadores logramos generar una suerte de hegemonía, por lo menos sobre ese punto, donde no tenía escapatoria y no tenía otra que pegarle para adelante y votarla. O en pila de cosas que el movimiento social logró jugar. A ver, si no fuera por el movimiento sindical, en el año 2006, 2007, no me acuerdo exacto la fecha, hubiéramos firmado un TLC con Estados Unidos. Se frenó con la movilización popular que dijo, ¿para qué te estás pasando? Entonces es eso, o sea, lo importante es que más allá que tengamos una relación y que por supuesto que fueron gobiernos que escucharon mucho más a las organizaciones sociales, en fin, pero también hay temas que cuando hay que tener un conflicto, se tiene y no puede haber ni duda ni enojos de ninguna de las partes. Una cosa que también me interesa del conflicto es este concepto bien spinociano de la república como el corazón de los conflictos, ¿no? Que a veces, muchas veces se toma el republicanismo como una cosa bien lavada, ¿no? Como una fachada de lo contrario de esto, de la resolución de los conflictos. Y también pensando en que las democracias y las distintas experiencias democráticas, muchas veces, yo me acuerdo de más adolescente, a decir mucho más esto de la democracia burguesa, ¿no? Esta cosa cuando uno está en el auge de la militancia rebelde. Pero la democracia no deja de ser una democracia burguesa. Y como también lo institucional, esta cosa del republicanismo lavado, la democracia como aquello que se menciona, lo puede decir Cabildo Abierto, o lo puede decir el PP, o lo puede decir del Boca y yo y vos, ¿no? Y sin embargo, ¿qué quiere decir
¿no? ¿Qué hablamos cuando hablamos de democracia? ¿Qué hablamos cuando hablamos de república? Y cómo creo que también una de las cosas de las experiencias de los progresismos en los 15 años, que han dado como la experiencia de gobierno a muchas fuerzas que antes no las tenían y que ahora las tuvieron, cómo también es necesario siempre repensar la creatividad política en tanto utilizamos los mecanismos de instituciones, cuando estamos ejerciendo la administración de un gobierno estatal, cómo también las organizaciones sociales tienden justamente a romper ese esquema, ¿no? O sea, yo creo que una fuerza política de izquierda tiene que estar todo el tiempo desafiándose en incluir el conflicto como algo válido para construir política. ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, no solo como algo válido, para mí es algo absolutamente necesario. Exacto. Para destrabar situaciones. ¿Sabes por qué digo válido? Porque hay una tendencia a creer que ahora la política válida es aquella que nuclea los intereses de absolutamente todas las ideologías, básicamente. ¿No? Esto que se dice una virtud es tender puentes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le llega de la misma manera de la derecha y de la izquierda. A eso iba con válido. Sí, claro, aparte siempre está la polémica de si la democracia se reduce a las elecciones cada 5 años o si apostamos a democratizar todo lo más que se pueda la vida. Democratizar, yo qué sé, las relaciones laborales. Yo puedo votar todos los días, ahora si pasa, como a mí me pasó en el año 2003, que me echen por recibir un volante del sindicato, que me quedo sin trabajo por agarrar un volante, ni siquiera por afiliarme. Bueno, precioso, pero qué democracia es esa. O sea, entonces hay muchas vetas de la democracia. Ahora hay un escándalo bárbaro porque como los trabajadores quieren discutir acerca de la plata de la AFA que es nuestra. Hay un escándalo, si eso es un tema para los economistas y los banqueros, ¿y por qué no? ¿Por qué no puedo discutir sobre un tema que me atañe, además, directamente? Pero y esto más allá, ¿por qué los trabajadores no pueden discutir acerca de la gestión de determinados bienes públicos? Por ejemplo, los trabajadores de Antel no pueden opinar sobre las políticas de fibra óptica, interconexiones, etc. Y para mí deberían ser consultados. No te digo que sean directamente los gerentes, pero por lo menos ser materia de consulta. Los trabajadores de la UTE, que saben mejor que nadie dónde están más rotos los cables, qué obras más necesitan, no deberían tener un espacio. En mi concepción de la democracia, debieran ser consultados. Claro, hay otra gente que dice, no, la democracia y la política es para mí, que soy político, usted agache la cabeza, cierre la boca y trabaje bastante. Y tal, y ahí es el límite. Bueno, nosotros creemos en otra lógica de la democracia. Pero bueno, y para eso, para poder avanzar en esa otra lógica de la democracia, por supuesto que hacen falta transformaciones legales, institucionales, cambiar la normativa, etcétera, eso sin duda que es importante, pero también hay que tener el nivel organizativo que te permita avanzar. Porque tenemos experiencias de avances institucionales interesantísimos, pero que después no logramos concretar, como por ejemplo cuando se hizo la reforma constitucional con el tema del agua y la creación del control de las cuencas hídricas de parte de los pobladores que viven ahí, pero lo cierto es que no hay ninguna comisión que haya funcionado efectivamente sobre ese control, o lo que se estableció en la reforma de la salud con la participación de los usuarios, que está buenísimo el asunto, que casi que no hay comisión de usuarios que funcione. Entonces bueno, ahí tenemos un desafío los militantes. Algunos somos militantes sociales y políticos al mismo tiempo, pero sin duda que precisamos no solo un parlamento que legisle bien, unos gerentes que gestionen de manera prolija, y todo eso, pero también fuerzas sociales que empujen, que pongan temas en discusión y que obliguen también a cuestionar todo lo que hay que cuestionar, porque así habrá asuntos para conversar en el Uruguay. Sin duda.
también pensaba, escuchándote, los consejos de participación de secundaria, que muy poca gente sabía que existían, por ejemplo, que tienen un mecanismo de inclusión incluso con la comunidad educativa del barrio y otras cosas, ¿no? Como también esto, ¿no? De que a veces se abre la cancha, ¿no? Se generan los mecanismos y esto de justamente de siempre estar empujando los cambios de la democracia participativa. Que yo recuerdo que Seregni también, llevado igual más al diseño del organismo de la fuerza política de izquierda del Frente Amplio, se replanteaba mucho siempre, ¿no? El tema de la participación directa y la participación delegativa, ¿no? O sea, en tanto la militancia también, ¿qué tanto la participación directa de la gente tiene cabida en ciertos espacios políticos? Y cómo a veces justamente la traducción política es, bueno, yo soy una persona comprometida con mi país, voto cada tantos años y sé bien a quién voto, ¿no? Y sin embargo, no hay como esa responsabilidad de transformar con tu micropoder dentro de un esquema de transformación social. Y me pregunto también en esto de empezar a hacer balances, una de las cosas que se hacen en la autocrítica es que no se ha transformado la cultura, la transformación social, ¿no? De la gente, de que muchas veces los progresos han hecho que muchas personas accedan a una vida más digna, pero siguen siendo consumidores de un sistema totalmente egoísta, individualista, y que no ha fomentado el poder de la gente, ¿no? ¿Cómo también ves vos ese panorama donde hay otras canchas fundamentales donde tienen que jugar también las organizaciones sociales tensionando a las fuerzas políticas en clave de transformación social real de la gente, ¿no? De los valores? Sí, sin duda que en esa práctica, y también tiene que tener un correlato después en lo político, institucional. Por ponerte un ejemplo, se citó al Congreso de Educación, precioso. No se le dio pelota. O sea, lo remiste, pinta, divino, aplauso, medalla y beso, pero después a la hora de que armás el plan educativo, todos los aportes que se establecieron ahí los guardo en un cajón. Entonces, también eso genera, yo supongo, una suerte o te puede generar una suerte de desánimo. Vos digas, vos, hicimos todo este laburo y no sea malo. Bajó la participación radicalmente. Claro, entonces esos procesos que hay que cuidarlos, pues aparte de las transformaciones que precisamos, no alcanza solo con buena legislación. Yo qué sé, tenemos un drama gigantesco en el Uruguay con el tema del narcotráfico, la falopa en los barrios, y eso no lo vas a arreglar solo con policía. O sea, presás policía, sí, presás, pero también presás un compromiso de los vecinos, del barrio, en fin, de trabajar de otra forma. No es que tenga la receta mágica de esto se resuelve así. Lo que me queda claro y el mundo demuestra es que solo con policía no lo resuelve. Presás de otros compromisos que tenemos que ponerle pienso. Entonces, bueno, eso de cómo desde las organizaciones sociales también tensionamos para apresurar algunas cosas y también para poner algunos temas en discusión que si no van a estar. Exactamente. Por ejemplo, tenemos el temún de la vivienda, es un problema gigantesco. Entonces, bueno, nos vamos a apoyar en el cooperativismo en sus distintas formas, llámese FUBAM, FECOBI, COVIPRO, no sé, no me acuerdo más siglas, pero hay un montón de experiencias cooperativas distintas. Y bueno, y tenemos que poner arriba de la mesa esas discusiones porque son las posibilidades que tiene un trabajador para poder acceder a una casa. Y tenemos algunos líos, como por ejemplo, yo no estoy en contra de la vivienda promovida. No es que esté en contra exactamente. Me parece bien que se hagan viviendas para clase media, pero también hay que hacer viviendas para trabajadores. Entonces vos tenés la vivienda promovida donde las empresas están que no pagan IVA a los materiales y tienen un montón de subsidios. 5 exoneraciones impositivas tienen. Claro. Acumulan más de 74 millones de dólares por año. Sí, creo que el último fue 80, andaba cerquita de los 80. Claro, pero vos como contrapartida tenés que si vos armás con un grupo de vecinos una cooperativa de vivienda, pagás IVA a los materiales. Bueno, no debiéramos revisar eso, que si le exoneramos el IVA a los materiales a viviendas en Posito, que
también insisto, no está mal que se hagan, pero en otros sistemas, que es justamente para el trabajador que está más embromado, debiera poderse. Y algunos otros planes más, porque es así, hay gente que no accede ni siquiera al cooperativismo. Tenemos 550.000 personas en Uruguay que trabajan por menos de 25.000 pesos. Esa persona no llega ni a pagar la cuota de la cooperativa. Si labura por menos de 25.000 pesos, ya está, olvídalo, no va a acceder a eso. Entonces, tenés que armar planes también para esos sectores. Entonces, bueno, ahí tenemos un tema al que hay que ponerle pienso, y vuelvo a lo del principio, donde no queda otra que confrontar. Porque ¿de dónde vas a sacar la plata para esa política de vivienda? ¿Que va a llover? No va a llover plata. Eso hay que sacarle a alguien, y eso es una decisión política. Y bueno, ahí yo creo que los trabajadores también tenemos que focalizar, estudiar, ayudar a discutir y hacer síntesis política también de por qué no queda otra que ejercer esa confrontación. El 1% más rico del Uruguay, que son 25.000 personas, tiene el 93% de la riqueza empresarial. Acalambrante. Exacto. Y bueno, y a ese 1% no le podés pegar un tajito. Se le exonera por año, si no recuerdo mal, son 800 u 800 y poquito de impuesto al patrimonio. Y bueno, no podríamos revisar, no te digo de repente sacarle los 800 de eso, pero la mitad, y hacer tremendo plan de vivienda con 400 palos verdes por año. Exacto. O sea, entonces es tan difícil decir, vos mirá, vos estás recontra cómodo, te voy a tocar un poquito para atender esta problemática que es fundamental. Porque además tiene que ir de la mano, no queda otra. Porque yo me acuerdo de una experiencia, me pasó hace unos años, de ir en una brigada solidaria a trabajar, ayudar a hacer una casa, arreglarla un poco. Y claro, una casa de una mujer con 3 niños, que no había silla ni mesa. Claro, los gurises iban a la escuela, pero si no tiene una mesa donde hacer los deberes, entonces, ¿qué le vas a pedir después del botija? Que sea ingeniero, o sea, claro, está complicado, ni que tal vez que comían medio salteado y un montón de problemáticas más, ¿no? Pero ya es de lo básico, de que un niño no tenga donde apoyar un cuaderno, está complejo. Entonces el tema vivienda, o sea, es la vivienda en sí, pero también lleva a todo otro montón de posibilidades o no de desarrollo de un montón de gente. Estos últimos días se ha discutido bastante el tema de la pobreza infantil, etcétera, y de ahí tenemos un dramón. Es un semejante problema. Y no sé, a mí me parece que no es nada extravagante pretender que en un país que produce alimentos para más de 30 millones de personas, y vivimos 3 Chirola, que ningún güey se acueste sin comer, no es una pretensión demasiado de máxima, digamos, un escenario que debiera ser de mínima. Claro, no puede ser una utopía. Claro. Pero bueno, a veces te quieren dejar como en ese lugar. Ah, no, pero vos sos... Mirá, lo que estás planteando es un disparate, va a explotar la economía. Pero le explota la panza de hambre al gurí, o sea, eso es lo que nos tiene que interpelar. O sea, pero lamentablemente logran imponer su ideología, naturalizar esas cosas, y que lejos de enojarnos con quien nos tenemos que enojar, nos vemos al revés, como que quisiéramos ser como ellos, ¿no? Es el CRA del pueblo. Exacto. Y también, mira, yo me quedé pensando en las cosas que vos venías y haciendo como un hilo conductor con lo que planteabas. Arrancamos con lo del narcotráfico, ¿no? Y de que no hay forma de poder solucionarlo solo con policías. Como también me parece que el problema del narcotráfico también a veces se quiere delimitar como un tema de mercado también, ¿no? Como si vos facilitando los procesos de lavado de activos, mejorando esa parte, estatizando la cocaína, entre otras medidas que atacarían al problema en términos económicos y de mercado. Cómo el Estado se apropiaría de ese negocio en pos de detener esta criminalidad atroz. Quiero poner otro ejemplo del mercado. La vivienda entendida como un servicio de un mercado también,
que es como la respuesta habitacional más grande que tenemos en nuestro país, el mercado inmobiliario, ¿no? Entonces, quiero poner estos dos ejemplos de lógicas de mercado para pensar también cómo tenemos que incluir siempre la valorización social del problema. Porque el problema del narcotráfico no es solamente el mercado, ni solamente la criminalidad. También hay un componente social muy grande. O sea, no podemos dejar de ver que son los pobres los que mueren en los barrios, que son los pobres los que están en medio de esa cadena de negocios y que son los ricos, o sea, como veíamos a Merced en la entrevista y que escucha cumbia re linda y vive en su casa y que es una persona de familia re tranquila, o sea, los hombres de esos negocios viven tranquilos y vemos una población empobrecida viviendo en esa tragedia continua, ¿no? Como también no podemos dejar de ver que la vivienda como un derecho también es parte de una construcción de una comunidad. O sea, a mí me gusta pensar como plantean algunas personas de que la vivienda es el primer derecho, ¿no? O sea, es la puerta de partida para abrir los derechos de la persona. Esto que planteabas, ¿no? O sea, una casa donde no hay sillas, no hay mesa, pero de repente el chiquilín va a la escuela. Bueno, pero partiendo desde la casa, partiendo desde ese hogar que no tiene mesas y sillas, pensamos todos los componentes de la salud, de la educación, del transporte, el acceso a los bienes públicos, etc. Entonces, ¿con qué voy con esto? ¿Cómo será importante justamente pensar en las transformaciones sociales para combatir un modelo de mercado y de un capital que pretende instalarnos eso como formas de convivencia? Para mí es fundamental, por ejemplo, la Brigada del Zunca, la Agustín Pedrosa, es la materialización de un ejemplo de contraponer un modelo de mercado contra un modelo solidario que busca justamente a través de la ayuda mutua, como por ejemplo también en el cooperativismo, transformar un problema de mercado en algo más comunitario, cooperativo y solidario. ¿Se entiende lo que voy? Sí, claro, y es tratar de ingresar en una lógica de derechos. Exacto. No todo por lo menos en mi lógica, no todo debería ser mercado. Hay cosas que pueden estar atadas al mercado y otras cuestiones básicas como comer, tener una casa, o sea, abrigarse, lo básico no debiera estar bajo esa lógica. Después está, si quiere unos campeones, marca no sé qué, bueno, pague. Está bien que tenga lógica de mercado porque es un berretín, digamos, algo que uno quiere porque sí. Pero sí, nosotros cuando planificamos el tema de las brigadas, etcétera, siempre decimos que para nosotros eso es lucha ideológica. La ideología es práctica. En vuelta, o sea, más allá que uno pueda aterrizar después, pero después termina aterrizando una práctica. Y que algún compañero le saque un sábado a sus cosas, solo para ir a dar una mano. De hecho, uno cuando va, uno mismo, cuando va te sentís distinto, es diferente. Lindo saber que podés echar una mano. Entonces esa batalla es importante, para nosotros fue un golazo también, ya hace como casi 10 años o más, que logramos meter un fuero especial para la brigada. Una vez cada 4 meses las empresas le tienen que pagar el jornal al delegado para que vaya a la brigada. Y por supuesto que no querían las empresas. Y también fue un debate hasta con nuestros compañeros, porque eso en definitiva es plata. Entonces no faltaba el compañero que te decía, te dejaste joder con el jornal ese solidario y metan un porcentaje más de aumento, un pesito más. Y ahí hay que discutir con los compañeros, no, mirá, ¿sabes qué? Preferimos de repente resignar un pedacito del aumento, pero ganar esto, que nos permite avanzar. Entonces, bueno, ahora justo a propósito, este sábado 11 de mayo se cumple aniversario del Zunca. Y relanzamos la brigada, así que el que quiera ir, si lo llegan a ver antes, sábado 11 de mayo, 7:30 de la mañana, G1538, ahí nos juntamos y de ahí nos desparramamos a distintas actividades. Qué genial. Federico, contame un poco cómo ves el panorama en el día de hoy, cómo podemos pensar este momento que estamos todos en plena campaña, donde el movimiento sindical tiene su propia campaña por el plebiscito de la seguridad social, que también está en la construcción del programa del Frente Amplio, bueno, como todos los partidos, estuvo el Congreso del Pueblo. ¿Cómo ves este contexto de construcción programática, pero ya en una etapa donde se está poniendo en juego, ¿no? Se está disputando estos programas?
Sí, sí, es una etapa preciosa. A mí por lo menos me gusta el debate programático. Entre otras cosas me tocó ser parte de la comisión de programa Alfa. Entonces siempre es lindo. Y también se dan chisporroteos, cosas normales entre compañeros que por ahí pensamos distinto y tenemos que tener la madurez suficiente de buscar un punto en el que logremos más o menos ponernos de acuerdo en un formato, ¿no? Pero sin duda que es una etapa interesantísima la transformación que tenemos por delante, el objetivo de transformación. Para eso hay que consolidar mucha cosa. Haber logrado la firma para el plebiscito, un golazo y una alegría, y sobre todo una alegría que va a estar más en debate la seguridad social. Más allá del resultado, después si se gana o no se gana el plebiscito en cuanto a los votos, pero ya que se discuta sobre seguridad social es importantísimo. Después, claro, vamos a tener una semejante tarea de difusión, de poner cifras arriba de la mesa. Del otro lado tienen carretillas de asesores y plata para pagar segundos en televisión y alquilar supuestos especialistas que hablan supuestamente a nombre de nada, pero después te los encontrás en listas de partidos políticos, etc. Entonces, sin duda, pues aparte es un tema apasionante, el tema de la seguridad social. Y un tema para el movimiento sindical fundamental. Siempre conviene recordar y hacer un poquito de historia que si la seguridad social existe, es porque el movimiento obrero peleó para que exista. Los primeros sindicatos que se armaron, que ni siquiera se llamaban sindicatos, eran sociedades de socorros mutuos, sociedades de resistencia, en fin, eran para hacer colectas para el compañero que estaba enfermo, para el que se había lastimado y no podía laburar. Eso fue lo primero, que hoy te lo cubre la seguridad social, pero en aquel entonces no existía. Y de ahí viene el movimiento obrero. Después tuvo sucesivos empujes organizativos que fueron dando resultados y hoy tenemos determinadas coberturas de la seguridad social, pero que precisamos mejorarla. Y esto, como decía, bueno, ¿cuánto es de la lógica del mercado y cuánto a una lógica de derechos? Entonces, bueno, en definitiva, hasta ahí la discusión. Bueno, entendemos que las prestaciones de seguridad social tienen que tener una lógica exclusivamente mercantil. Bueno, algunos no. Yo qué sé, a mí me parece que tratar de llevar la jubilación mínima a 22.000 pesos no es ninguna locura. Me parece un escenario de mínima. Sin duda que ese jubilado, esa jubilada con 22.000 pesos no va a hacer mucha cosa. Entonces, bueno, queremos dar esa discusión. Es fácil decir desde el Parlamento, sentado con aire acondicionado, no, sí, laburaste a los 65 años. Tenés 62 años y te quedaste sin trabajo. No, usted es joven, salga a tirar currículum. Sí, yo salgo, pero no me toma nadie. O sea, como salir a buscar, salgo. Pero, entonces, bueno, toda esa cuestión hay que ponerlo en discusión. Yo quiero que me expliquen cuál es el beneficio de la existencia de las AFAP. Que los ahorros de los trabajadores los manejen bancos, me cobren en promedio un 19%, que es lo que cobran por comisiones las AFAP, se quedan con un 20% de lo que yo aporté, y después el modo de cálculo que hacen el día que yo me voy a jubilar es catastrófico. O sea, de hecho hay un informe más o menos reciente de la gente que se jubiló en los últimos 3 años. 2/3 de los que se jubilaron los últimos 3 años, la prestación que perciben por AFAP es inferior a 2.000 pesos mensuales. Si eso es un régimen exitoso de seguridad social, no juego más. O sea, si yo laburé toda la vida y el día que me voy a jubilar me largás con 2.000 pesos o menos, no sé, te tenés que agarrar a piñazos. No tiene la culpa el que te atendió, pero que te deben dar ganas de matarlo, debe ser. O sea, y para esto es importante la barra de la audiencia, que no hace falta que me crean a mí, pregúntenle a cualquiera que se haya jubilado hace poco, cualquier vecino, todos tenemos algún conocido, cuánto cobra por BPS y cuánto cobra por AFAP. Y ya está. Y después que la cuenten como quieran los economistas, pero el resultado es clarito, la gente cobra por AFAP mucho menos que por BPS, siendo que los aportes van mitad y mitad.
Y BPS con la mitad que le toca paga jubilaciones, pensiones a la vejez, pensiones por discapacidad, subsidio por desempleo, seguro de enfermedad, etc. Y la AFAP con la mitad que le toca, ¿qué paga? Nada, solo jubilaciones y de postre jubilaciones infinitamente peores que la de BPS. Pero bueno, eso es un tema que tenemos que resolver. Además del bolsón de plata que acumulan. Sí. Y eso es un problema también en términos de soberanía política. Porque están acumulando al día de hoy prácticamente un tercio del PBI. Entonces, si yo tengo un tercio del PBI, soy un ministro de Economía paralelo, aunque no lo sea. Claro, aquí un ministro de Economía venir. Te trato bien, pero vos jugás conmigo, yo te voy a explicar acá, vos haceme caso. Porque si no, yo te muevo estos capitales de acá para allá y te hago un desbarajuste tremendo. Y lo hago. Entonces, vos tenés ese lío arriba de la mesa, que hoy tienen un tercio, pero eso va a seguir creciendo. Entonces, es un problema hasta de soberanía política. Porque a mí no me gusta mucho Azucena Arbeleche, ¿qué querés que te diga? Pero mal o bien lo votó la gente. El gobierno que hay, que a mí no me gusta, para mal o para bien la gente lo eligió. Ahora, ¿quién elige a los gerentes de las AFAP? ¿Alguien sabe los nombres, aunque sea, de los gerentes de las AFAP? ¿De dónde salieron? ¿Qué son? Sin embargo, manejan una enorme masa de plata, que además es nuestra. Entonces está salvaje como problema político. Porque, insisto, esto votes a quien vote. Yo supongo que, no sé, el que vota al Partido Colorado es para que gobierne el Partido Colorado, no para que le gobierne otro de costado. Entonces esto sin duda que genera un problema por la enorme masa de plata que van acumulando y que si siguen van a seguir acumulando. Entonces es un problema también de soberanía política. Y de distribución de la riqueza, sin duda. Sí, bueno, ni entremos en la enorme masa de plata que se están apropiando, ¿no? Y además el pésimo negocio que es, porque el 60% de lo que invierten las AFAP es en bonos del Tesoro del Estado uruguayo, que después lo pagamos con intereses. ¿Que quién lo paga esos intereses? Nosotros a través de los impuestos. Entonces nos prestamos plata a nosotros mismos para cobrarnos intereses. Con la tuya, ¿eh? Es una locura. No la ven, diría Milei, ¿no? No lo sigo mucho a Milei porque me entristece, me deprime, ¿verdad? Federico, creo que ya estamos llegando a la hora. Bien. Así que la verdad que me gustó mucho conversar contigo. Es curioso porque con Federico nos vemos una vez al año en el acto de la 20 y bueno, siempre es interesante cuando me encuentro contigo y como a veces también, me gusta pila esto de pensar en que las luchas generan esta cosa de encuentros que son como de encuentros que van más allá de las personas, ¿no? O sea, encuentros entre valores Sí. y cosas que tienen ganas de conversar y por eso a mí me gusta mucho desarrollar este programa de conversaciones con militantes, con personas que están pensando en la sociedad, en otra perspectiva que no sea la de mercado y tan individual. Y me parece que es un tiempo de mucha conversa, así que ha sido un placer tomarme unos mates contigo. Esto ha sido Algo en que Creer, estás bienvenido. Tú, el Zunca, felicitaciones por las 70.000 firmas y bueno, no sé si tú querés decir algo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y sí, siempre es lindo este diálogo entre sueños de transformación, que es lo que a uno lo ayuda a levantarse todos los días, así que bueno, nada. Y a esos sueños después tratando de ir poniéndole pienso y siempre es lindo compartir con la compañera que anda tratando de pensar cómo ponemos proa a una sociedad un poco mejor. Así que bueno, gracias. Gracias a ti. Nos vemos el miércoles que viene. Esto fue Algo en que Creer. Soy Julieta Zidane, así que nada, tendría que haber dicho eso antes de decir el final y así que este es el final, ¿tá? Beso grande, adiós.